El 16 de enero de 1904, en un suburbio del sur de Londres, nació una hermosa niña llamada Dorothy, de padres de ascendencia irlandesa. Cuando Dorothy tenía 3 años, mientras jugaba en la casa familiar, se cayó desde lo alto de las escaleras del sótano. Se golpeó la cabeza contra el suelo y entró en coma. El médico de la familia anunció que Dorothy había pasado al más allá y pidió que la prepararan para el funeral. A pesar de la conmoción de sus padres, Dorothy salió del coma de forma natural y con buena salud. Por supuesto, sorprendió a todos cuando despertó, pero esta sorpresa aumentó cuando empezó a hablar con un fuerte acento extranjero y empezó a pedir que la llevaran a casa. Parece que el accidente fue el comienzo de lo increíble, el momento en que se descubre la capacidad de recordar una vida pasada. Dorothy creció en un hogar cristiano y asistía a la iglesia con regularidad cuando era pequeña. Pero un día, durante un viaje museo británico con sus padres, se topó con una fotografía en la sala de exposiciones de un templo del Reino Nuevo y exclamó: «Esta es mi casa, pero ¿dónde están los árboles? ¿Dónde están los jardines?». El templo perteneció a Seti I, el padre de Ramsés el Grande. No podía entender por qué no había vegetación alrededor del templo, pero reconoció monumentos y otros artefactos en las salas de la colección egipcia. Besó con reverencia los pies de las estatuas, incidente que llevó a su padre a mantenerla alejada del museo para no molestar a los visitantes. Cuando tenía 10 años atrajo la atención del famoso arqueólogo inglés Wallis Budge, quien notó su gran pasión por las antigüedades egipcias. Le animó a estudiar la historia del antiguo egipcio. Budge se ofreció a enseñarle jeroglíficos a Dorothy y quedó sorprendido por la velocidad con la que aprendió la compleja escritura de la tierra de las pirámides. Cuando él le expresó su asombro, ella dijo que simplemente recordaba lo que había aprendido antes. Y dijo, a pesar de su escepticismo, ella todavía insistió en que el conocimiento venía desde hace mucho tiempo y que en su vida anterior ella era parte de la corte del faraón Seti I. Le contó sobre un sueño en el que vio a Seti venir a ella en sueños y le rogó que volviera a casa. Ella afirmó que él le hizo recordar su vida pasada. Con el tiempo se volvió cada vez más hacia la religión antigua y dejó de sentirse apegada al cristianismo. En 1927 la familia se había mudado a Londres, lo que permitió a Dorothy disfrutar de su egiptomanía. Asistió a la escuela de arte y se especializó en arte antiguo. Durante este tiempo conoció a un joven egipcio llamado Imán Abdul Majid, que también vino a estudiar. La relación entre ellos se desarrolló y 3 años después se casaron. Dio a luz a un niño al que decidió llamar Seti. Este matrimonio se convirtió en un billete a su amado Egipto, donde se convirtió en profesora de inglés. En 1933 visitó Egipto por primera vez con su marido y nada más desembarcar en Port Said, se inclinó hasta el suelo y mojó el muelle con lágrimas. Más tarde su marido recibió una oferta para trabajar en Irak, pero ella se negó a abandonar su tierra natal, Egipto, y la pareja se divorció en 1935. Al parecer, el marido se llevó al hijo, Seti, ya que todas las fuentes que hablaban de ella no mencionaban a su hijo. En su autobiografía inacabada, Dorothy relató apariciones del dios Ra Arauti, quien le reveló que ella había sido una vez una mujer egipcia llamada Betres Shit, arpa de la alegría, cuyo padre sirvió en el ejército y cuya madre trabajaba como cultivadora de vegetales, vendedora también durante el reinado del rey Seti I, 1290 al 1279 a.C. Tras la muerte de su madre, su padre no pudo soportar las dificultades de criarla y la envió al templo de Ábidos para trabajar como sacerdotisa al servicio de Dios. A la edad de 12 años, Bentresit declaró que se convertiría en virgen consagrada, pero unos años más tarde conoció al faraón Seti I. Se hicieron amantes y Bentresit quedó embarazada. Desafortunadamente, el destino de los amantes no fue feliz. El sumo sacerdote del templo le dijo que la situación era un insulto a los dioses
y que causaría muchos problemas al faraón, por lo que Ben Tresit decidió irse al otro barrio. Después del divorcio, Dorothy se mudó a vivir a la zona de Nazlat al-Saman, cerca de las pirámides de Giza. Dibujó mucho. Para sorpresa de muchos, realizó extraños rituales frente a las pirámides. En ese momento, el famoso arqueólogo Salim Hassan, 1868 a 1961, que realizaba excavaciones en la región de Giza, se enteró. La contrató como artista para su grupo arqueológico. Así se convirtió en la primera mujer en trabajar para el Departamento de Antigüedades Egipcias. Después de completar su trabajo con el equipo, el doctor Hassan continuó trabajando con el arqueólogo Ahmed Fakri en la región de Dashur. En 1956 decidió responder a la llamada de su alma y viajar al sur de Egipto, concretamente a El Araba el Mazuna, un pueblo cerca de Ábidos. Ella les dijo a los arqueólogos locales que este lugar era su hogar, pero, por supuesto, no la creyeron. Luego les pidió varias inscripciones recién descubiertas, aún no traducidas, y las tradujo fácilmente, sin un solo error. Esto la sorprendió y la llamaron dama excéntrica. El asunto no se limitó al asombro. Dorothy también enfrentó el rechazo de las mujeres del pueblo, que temían el impacto de su belleza en sus maridos. Más de una vez quisieron mandarla al otro barrio, pero ella siguió insistiendo que estaba en su casa, en su patria, y así seguirá. Finalmente, con la ayuda del doctor Salim Hassan, consiguió un trabajo en el templo de Ábidos, donde se hizo conocida como Seti. Ella construyó una casa cerca de Pega Jorge. Según creencias antiguas, en este desfiladero se encuentra uno de los portales al inframundo. Seti creyó que finalmente había regresado a casa. Muchos científicos también creyeron en su historia. En su vida, en Ábidos estuvo llena de cooperación con los egiptólogos, quienes, asombrados por su conocimiento de la zona, la pidieron ayuda. Conocía el contenido de los papiros religiosos incluso antes de leerlos. Sus descripciones de monumentos, relieves y otras cosas que vio en su vida anterior han sido confirmadas repetidamente por excavaciones. También les contó a otros investigadores cómo eran las oraciones y los rituales. Eddie tenía conocimientos que no estaban al alcance de los especialistas que habían trabajado en Egipto durante muchos años. Ha autoeditado varios libros. El tema más importante de su obra fue, por supuesto, el templo de Seti I, en Ábidos. Ayudó a descubrir el jardín donde creía haber conocido a Seti. Las excavaciones revelaron un área que se veía exactamente como ella la describió en sus recuerdos. Por cierto, según Seti, ella sabía dónde se encontraba la tumba de Nefertiti. Un día le pregunté a su majestad dónde estaba. Él dijo, ¿por qué quieres saberlo? Le dije que me gustaría que la desenterraran y él dijo, no es necesario. No queremos que se sepa nada más sobre esta familia. Pero me dijo dónde estaba y me prohibió decírselo a todos. A lo largo de las décadas, Dorothy ha inspirado a muchos exploradores. Sus historias de vida y muerte durante Seti I también tocaron muchos corazones. Según sus palabras, se hicieron muchos descubrimientos. Todas las mañanas y todas las noches visitaba el templo para rezar oraciones. Incluso convirtió una de las salas del templo en una oficina personal, donde hacía su trabajo y se hacía amiga de una cobra, a la que alimentaba regularmente, ante la constante alarma de los guardias. Seti impresionó a los egiptólogos con un conocimiento del antiguo Egipto. Un arqueólogo del Instituto de Estudios Orientales comentó que tenía visiones y adoraba a los antiguos dioses egipcios. Pero ella entendía los métodos y estándares de la ciencia, lo que no suele ser el caso de los frutos secos. Dorothy Eady murió a la edad de 81 años y fue enterrada en el cementerio copto de Ábidos. Creía que la muerte le permitiría reunirse con su amante. Incluso ahora, los investigadores todavía están tratando de demostrar que ella era una mentirosa, que de alguna manera obtuvo acceso a la literatura más reciente y que tenía excelentes habilidades de actuación. Puede que Seti haya atraído a muchos debido a la historia de su vida pasada, pero fueron sus logros y conocimientos en su vida actual los que hicieron de su caso de reencarnación uno de los más convincentes. Seáis escépticos o no, el caso de Seti es un ejemplo notable de reencarnación. Era muy respetada en los niveles más altos de la comunidad egiptológica y demostró un conocimiento increíble donde la fuente no siempre estaba clara. Suscribiros al canal,
darle a la campanita, darle a like y compartir, y haceros miembros también para que sigamos subiendo contenido como este. También os podéis seguir en las otras redes en las que estamos, como por ejemplo en Twitch, donde hacemos directos casi todos los días. Por mi parte, doy por finalizado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.